para su vida y para su corazón. Quiero ahí a ver si producción me ayudan. Yo no sé si se reinició todo, está la imagen o no. Bien, quiero que veamos la imagen de esta persona que está saliendo y que ya usted la puede ver en pantalla, ¿cierto? A él, usted pregunta, ¿quién es él? A él casi nadie lo conoce, ¿cierto? Pero yo sé que hay una persona que sí lo conoce y que sí esta persona marcó su corazón, y ese es el corazón de Jesús. Miren, le voy a contar esta historia. Él se llama Eric Liddell. Él es un hijo de misioneros, ¿cierto? Que vivía en el año 1924 aproximado, por ahí, por ese tiempo. Este corredor, ¿cierto? Este atleta, él era un joven que se estaba preparando para poder correr los 100 metros planos. Sí, para correr los 100 metros planos en las carreras olímpicas, ¿cierto? Y él era un joven normal, a lo mejor como lo que me están viendo hoy en casa, muy deportista, había entrenado desde muy pequeño, ¿cierto? Para poder representar a su país, Escocia, en los Juegos Olímpicos. Resulta que... Y toda Escocia, ¿cierto? Tenía los ojos puestos en este joven porque decía, sí, él es muy buenísimo, Eric, va a ganar, estoy seguro que sí. Y aparte, era cristiano, tenía a Cristo en su corazón, entonces sabemos que los cristianos son mejores, ¿cierto? Entonces, tenía todas las de poder ganar. Resulta que llegó el día en que le dieron, ¿cierto?, la primera fecha para poder competir. Y adivinen qué día le tocó a este joven correr. Le tocó correr un día domingo, justo en el horario del servicio que él tenía en la iglesia. Entonces llegaron a la entrevista y le dijeron, Eric, te toca correr el día domingo y vas con todas las expectativas, Escocia va contigo, vamos a ganar y vamos a traer la medalla de oro a nuestro país. Y cuando Eric da la respuesta, él dice, no voy a correr. Y todos quedaron, ¿qué? Si entrenaste toda tu vida para esto, toda tu vida para poder representar a Escocia. No, y le preguntan, ¿y por qué no vas a ir a correr? Porque es un día domingo. Y ese domingo yo voy a la iglesia. Y ese domingo yo se lo dedico al Señor. Y todos quedaron así como helados. Y uno dice, pero Eric, hay muchos días de la semana en la que puedes ir a la iglesia. Pero Eric, hay muchos domingos más. El Señor te va a entender. Él no es un Dios malo, ¿cierto? Y Eric decía, sí, yo lo sé. Yo sé que hay muchos domingos más. Yo sé que hay muchos servicios durante la semana. Pero ese día domingo yo se lo dediqué al Señor. Cuando yo leía esta historia, yo decía, wow, qué compromiso, ¿cierto? Qué nivel de amor tenía este joven y sobre todo de compromiso, de pasión por su Señor. Bueno, después, ¿cierto? De haber corrido a los Juegos Olímpicos, o sea, de haber pasado esa primera competencia de los 100 metros planos, toda Escocia lo dio, salió en las primeras páginas del diario, ¿cierto? Que él había puesto mal a su país porque no había corrido esta carrera. Y de repente le dieron la oportunidad y dijeron, bueno, no vas a correr los 100 metros planos, pero sí te vamos a dar la oportunidad de poder correr los 200 y los 400 metros planos. Para una persona que es atleta, creo que yo no sé, porque no corro ni siquiera a media cuadra, creo que no es lo mismo, ¿cierto? El poder practicar, el poder ensayar para 100 metros planos que para 200 y 400, porque se requiere otra resistencia, ¿cierto? Se requiere que algo que más pique al final. Bueno, es todo como una estrategia. Entonces él dijo, bueno, voy a correr. No fue un día domingo su competencia, así que él pudo asistir sin ningún problema. Él pudo asistir sin ninguna dificultad. Y adivinen qué pasó. Este joven rompió récord y se llevó la medalla de oro, ¿cierto? Para Escocia, en los 200 y 400 metros planos. Después todo el mundo hablaba de Eric Liddell, ¿cierto? De que era uno de los mejores atletas, pero lo que más destacamos nosotros hoy era la pasión que él sentía por Jesús y el compromiso que él tenía por Jesús. Wow, yo cuando leía la historia decía, qué maravilloso poder ver hoy en la actualidad, poder ver en esos tiempos un joven, ¿cierto?, que amaba al Señor y que tenía compromiso, sobre todo con el Señor. Este joven no siguió su carrera de atletismo, él se salió, él fue un misionero, al igual que sus padres. Él murió después en África, ¿cierto?, siendo misionero, murió de una enfermedad que había allá,
pero murió apasionado por Jesús predicando su palabra. Y esa es la historia de este joven, que la foto que yo les mostré, ¿cierto? De Eric Liddell. Una persona que a lo mejor en su tiempo fue conocido, pero que hoy nadie habla de él. Pero estoy seguro que él, con su pasión y con su compromiso, dejó una huella en el corazón de Jesús. Lo que hoy yo te quiero compartir es acerca, ¿cierto?, de la pasión por Jesús. ¿Cuánto tú estás apasionado por el amado? ¿Cuánto estás apasionado por Jesús? Y quiero que vayamos rápidamente allí a la palabra y que me acompañes a Juan capítulo 2 y vamos a leer de los versículos del 1 al 8. Y está ahí. Jesús dice, es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, dice, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y yo quiero compartir, ¿cierto?, este mensaje con ustedes porque me llamó mucho la atención. Yo quería hablar acerca de la pasión por Jesús. Y es algo que el Señor ha tratado en mi corazón también durante estas semanas. Porque si el Señor hoy nos tiene en casa, te tiene en casa a ti, me tiene en casa a mí, es porque Él quiere hacer algo con nuestra vida. Él quiere sacarnos de este proceso, ¿cierto?, de estar en casa apasionados por Él. Quiere tratarte y quiere llevarte a que tú tengas una pasión mucho más allá. Hoy durante la semana nosotros hablábamos con mi esposo y decíamos cuán difícil, ¿cierto?, se hace hoy poder vivir el Evangelio, poder vivir, ¿cierto?, en Cristo, sobre todo aquellos que solamente tenían una vida espiritual cuando iban a la iglesia. Pero en casa les ha costado horrores poder orar, se ha enfriado su corazón, ¿cierto? Y pareciera que la pasión, el amor por Jesús se ha ido y ya no está. Y hoy el Señor te quiere decir, yo quiero que tú vuelvas, pero que tengas una vida real, una vida de pasión real conmigo, pero allí, en casa. Quiero que vayas a tu habitación, entres en lo íntimo. Y hoy el Señor quiere invitarte a eso, quiere invitarte a que tú puedas tener una pasión real por Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Decía que Jesús había entrado, ¿cierto?, a la casa de Marta, María y Lázaro, que eran los amigos de Jesús, ¿cierto? Jesús le encantaba pasar tiempo con estas personas, con sus amigos. Y en los capítulos anteriores veíamos, ¿cierto?, que Jesús resucitó a Lázaro, ¿cierto? Vemos que Jesús también iba a la casa de estos hermanos, ¿cierto? Y veíamos ahí a Marta muy afanada, ¿cierto?, sirviendo. Veíamos ahí a María adorando al Señor. Y otra vez vemos en escena a María. ¿Qué pasó con esta mujer? Dice que Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús junto a sus discípulos, ¿cierto? Marta, como siempre, en otra escena la vemos afanada, sirviendo, ¿cierto?, en lo que ella podía hacer. Y vemos a María que entra, que sale de una habitación con un perfume, dice, de nardo puro, y lo rocea, ¿cierto?, de la cabeza hasta la planta de los pies, y comienza a ungir a Jesús. Y dice la palabra que incluso hasta comienza a secar con sus cabellos, ¿cierto?, ahí a ungir a Jesús. Y este nardo, este perfume, ¿cierto?, que ella derramó, es un perfume de nardo puro, ¿cierto?, que es un perfume muy carísimo que había en ese tiempo, y era tan caro este perfume que muchas veces era herencia, se dejaba como herencia a la persona, o bien este perfume representaba al salario de un trabajador de todo un año. ¿Se imaginan
qué carísimo era este perfume, qué caro era. Yo nunca he tenido la oportunidad de poder tener un perfume tan caro como ese. Ojalá que algún día lo tenga. Muy carísimo. ¿Cierto? Pero esta mujer dice que ella no echó un cuarto de frasco, no echó medio frasco, sino que ella dice que echó todo el frasco completo, lo derramó, ¿cierto?, a los pies del maestro, ¿cierto? El amor de esta mujer hoy, en ese tiempo, dejó una huella en el corazón de Jesús. Todos hablaban allí lo que esta mujer estaba haciendo. Su amor fue un ejemplo y su pasión es un ejemplo que hoy nos deja a ti y a mí de una adoración, ¿cierto?, por completo, de una adoración que va mucho más allá, ¿cierto?, de la cual tú y yo podemos dar. Y hoy el Señor nos quiere dar una palabra a través del ejemplo de esta mujer, que tenemos que dar más allá de lo necesario, más allá de lo que tú puedes dar, más allá de lo que Él nos pide. Y dentro, ¿cierto?, de esta historia de Lázaro, de María, de Marta, ¿cierto?, y de sus discípulos, vemos ahí varios tipos de cristianos que hoy podemos encontrar nosotros en la iglesia y que podemos encontrar incluso, ya no en la iglesia, en casa, ¿cierto? Y que a lo mejor nos ha pasado más de alguna ocasión, ¿cierto? Los primeros son aquellos que aparentan amar al Señor. Ese es un tipo de cristiano. El segundo que vemos ahí son aquellos que solamente quieren a Jesús, pero que no hay pasión en sus vidas. Y el tercero son los apasionados, ¿cierto? Aquellos que dan mucho más allá de lo necesario. Y el primero, dice, son aquellos que aparentan amar a Dios. ¿Y cuáles serán esos que aparentan amar a Dios? Judas. Y vemos el ejemplo de Judas, ¿cierto? Ahí decía que Judas dijo, ¿por qué derrama este perfume? Es mejor que lo vendamos, ¿cierto?, a los pobres, ¿cierto? Y pueda ser dado ese dinero que haberlo a lo mejor desperdiciado todo a los pies de Jesús. Y Judas dice en los versículos más abajo que él no lo hablaba en realidad por los pobres. Él lo hablaba porque él tenía un amor mucho más grande que Jesús, y que era el amor al dinero. Él decía que sustraía, ¿cierto?, de la tesorería que ellos tenían, sustraía dinero, ¿cierto?, para sí, porque el amor que él le tenía, el amor que él tenía hacia el dinero era mucho mayor que el amor que tenía Jesús. A lo mejor Judas sí, él quería a Jesús. Por algo él estuvo 3 años allí, ¿cierto? Pero él tenía otras prioridades, él tenía un amor mucho más grande. Y su pasión y sus ojos estaban puestos sobre otra persona, sobre otra cosa y no sobre Jesús, ¿cierto? Entonces, Judas era una persona que tenía otro amor. Judas, ¿cierto?, a lo mejor era un simpatizante y a lo mejor tú estás viendo y a lo mejor sí te sientas identificado. Dices, sí, a lo mejor yo soy un simpatizante, nomás me falta mucho, no tengo un compromiso a lo mejor real con el Señor, tengo otros amores a lo mejor antes que Dios. ¿Y a qué se refiere eso? A tener otras prioridades, a poder poner otras cosas antes que a Jesús. Como por ejemplo, puede ser a lo mejor algún novio, alguna novia que tenga, que pueda ocupar el primer lugar antes que Cristo. A lo mejor puede ser tu trabajo también, que a lo mejor el trabajo puede ocupar gran parte, ¿cierto?, de tu atención, de tu pasión, y todo se te ha ido enfocado a eso. Y has perdido, ¿cierto?, a lo mejor esa pasión, ese amor por Jesús. A lo mejor puede ser tus amistades, ¿cierto? A lo mejor tus amistades son mucho mayor que el amor que hoy tú le puedes tener a Dios. A lo mejor tu familia, que no digo que es malo, al contrario, a mí me encanta y yo amo con todo mi ser a mi familia, me encanta. Me encanta pasar tiempo junto a mis hijas, junto a mi esposo, junto a mis hermanas, a mis cuñados, nos reímos mucho, la pasamos muy bien. Pero por sobre todas las cosas yo amo más al Señor. ¿Qué estás amando más hoy? ¿Qué estás colocando en primer lugar? ¿Cierto? A lo mejor algún sueño, alguna profesión. Si hay algo de eso que se opone y que está ocupando el primer lugar hoy en tu corazón, déjame decirte que el Señor te está diciendo que Él quiere que tú puedas enfocar tu atención, tu corazón, ¿cierto?, tu compromiso a Él. Y ese es el llamado que el Señor hoy, en esta noche, Él te quiere hacer, ¿cierto? Que tú
vayas, ¿cierto?, comprometido con el Señor. Él no quiere que estés así, con un pie a lo mejor en el mundo y un pie en la iglesia, que estés así, un día sí, un día no, un día soy cristiano, el otro día no. No, Él quiere que tú puedas ser real, siempre. Y allí yo creo que en el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, hay un mensaje muy fuerte que el Señor ahí entrega, Apocalipsis 3, y dice, del 15 al 16, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow, cuando yo leía esas palabras decía, wow, qué fuerte, ¿cierto? Lo que ahí te dice el Señor. Él no quiere que seas un tibio, no quiere que un día estés sí, un día no, que ver si dejo mis sueños por el Señor o no, dejo mis ideales o no. Él quiere que te puedas entregar por completo, porque hay una cosa así, que el Señor no te pide mucho, Él te lo pide todo, te pide todo tu tiempo, te requiere por completo, ¿cierto? Te pide todo, a lo mejor tu economía, como lo hizo esta mujer. Él requiere tus sueños, Él requiere tus anhelos, Él te pide todo, no te pide un poquito. Así que yo te animo, ¿cierto?, a que no puedas ser simplemente aquellas personas que simpatizan con el Evangelio, sino que puedas ser una persona apasionada por el Señor. Después están las otras personas. Están aquellos, ¿cierto?, que solamente quieren a Jesús. ¿Y quiénes son aquellos que quieren a Jesús? Son aquellos que sí, que a lo mejor su amor no está equivocado, no está erróneo, ¿cierto? Pero son aquellos que solamente dan lo necesario. A lo mejor son aquellos que sí están con Jesús, ¿cierto? Son los que se sentaban al lado de Jesús. Son aquellos que escuchaban, que seguían a Jesús, pero no hacían más allá de lo que se les pedía. Y a lo mejor su amor no estaba equivocado, a lo mejor su amor era un amor correcto y no tenía errores, pero solamente daban lo justo y necesario y no daban más allá. ¿Cuáles son aquellos? Son aquellos que les faltaba el toque de la pasión, el toque de la persona apasionada por el Señor. A lo mejor son aquellas personas que hoy en día sirven en la iglesia, ¿cierto? A lo mejor son aquellas personas que hoy ofrendan, que incluso en este tiempo diezman, ¿cierto?, que hacen lo que el líder les pide, que hacen lo que se les pide, ¿cierto?, pero solamente hacen lo justo y necesario, ¿cierto? Aquí dice que aquellos que dicen, bueno, me conecto el día domingo, ¿por qué me voy a conectar en los otros días? No es necesario que me conecte todos los días. ¿Para qué ser tan fanático? ¿Cierto? Son aquellas frases que a lo mejor a muchos nos han dicho. ¿Para qué tan comprometido? ¿Para qué tan canuto? Mejor así. Un día estamos bien así como estás. Tú anda a la iglesia, adora al Señor, sirve, anda los domingos, pero ¿para qué ir más allá? ¿Para qué entrar más adentro? ¿Para qué comprometerte más? Y déjame decirte que el Señor te pide más allá de lo necesario, más allá de lo que tú puedes dar, ¿cierto? Hay un ejemplo que yo hoy les quiero dar. Hace unos años atrás, mi esposo, todos sabían que es cierto que mi esposo era uniformado, era carabinero, y a lo mejor nosotros teníamos una estabilidad económica buena, ¿cierto? Teníamos a lo mejor una buena salud, ¿cierto? Estábamos bien económicamente. Bueno, el Señor también, Él ha sido muy fiel con nosotros en este tiempo, nunca nos ha hecho faltar nada. Pero yo quiero contarles más o menos un poquito de esto. Cuando el Señor le dijo a David, al pastor, que tenía que dejar, ¿cierto?, su institución, porque él le tenía un trabajo mejor, ¿cierto?, un contrato indefinido, con los mejores privilegios que es servir al Señor. Al comienzo a mí me entró temor y decía, wow, bueno, ya la salud, aquellos que son uniformados a veces tienen un poquito más facilidad de poder sacar, ¿cierto?, a lo mejor un crédito hipotecario, de poder comprar, o sea, a lo mejor poder ir renovando, ¿cierto?, un vehículo, a lo mejor poder tener salud, ¿cierto?, constante, y bueno, algunos que otros beneficios, que mensualmente, ¿cierto?, le llegaba a lo mejor su remuneración. Y algunos le decían, yo lo pensé también en mi tiempo, y yo dije, ¿será necesario a lo mejor que David deje de trabajar? Y algunos le decían, pastor, pero no deje de trabajar, ¿pero para qué? Muchos de ellos le decían ahí, los conocidos, tú
estáis loco, David, estáis loco, vaya a dejar tu institución, vaya a ascender ahora a lo mejor a sargento, que faltaba muy poco para poder ascender, y decir, vaya a dejar ahora tu institución por servir al Señor. No, te volviste realmente loco. Y en ese tiempo, bueno, actualmente, es cierto, hay una pasión y una llama que arde en mi esposo y que yo admiro mucho, y que es la pasión por Jesús. El dejarlo todo, el dejar más allá de lo necesario. Porque a lo mejor él podía haber llevado, ¿cierto?, este evangelio, haber llevado a la iglesia con su trabajo, ¿cierto?, pero le iba a restar mucho tiempo. Él decía, no, yo voy a servir al Señor con pasión. Voy a servir al Señor con mi tiempo completo y voy a ser obediente. La pasión es la que hoy nos mueve a poder dejar cosas por Jesús. La pasión es la que hoy te tiene que mover a ti a dar mucho más allá de lo necesario. Y por último, son aquellas personas, ¿cierto?, que aman a Jesús. Son aquellas personas que lo dan con entrega absoluta, ¿cierto?, como lo hizo esta mujer María. María lo entregó todo. O dijo, es todo o nada. Ella no entregó un cuarto de perfume, no dejó la mitad. Ella roció su perfume entero sobre Jesús. A lo mejor dejó su herencia. A lo mejor todo el salario de un año de trabajo de esta mujer. Lo derramó todo, derramó a lo mejor toda su finanza durante ese día delante del Señor. Pero ella lo entregó todo, dio una adoración mucho más allá de lo que el Señor pedía. Y esa adoración fue la que marcó el corazón de Jesús. La marcó tanto, hermano, tanto, que Jesús en unos versículos ahí en Mateo dice que este acto de esta mujer se va a recordar siempre. Y hoy y tú estamos recordando, ¿cierto?, la adoración que esta mujer dejó, ¿cierto?, impregnada en la palabra, de poder dar más allá de lo necesario. Se derramó por completo, se vació por completo, ¿cierto?, en su adoración. Esta mujer, María de Betania. Qué maravilloso es poder ver este ejemplo de esta mujer. Y hoy yo te quiero contar la historia para poder ya terminar. A ver si me acompaña ahí nuestro músico. Yo hoy te quiero hablar, ¿cierto?, acerca a lo mejor de un pastor. Y esto lo leí también ahí en un libro, ¿cierto?, en unos correos que siempre nos llegan de La Voz de los Mártires. Ahí cuentan muchos testimonios acerca de misioneros, cuentan muchos testimonios, ¿cierto?, acerca de predicadores, así como Mirko nos contaba en la previa, ¿cierto?, acerca de este misionero, ¿cierto?, que no me acuerdo cómo se llamaba, yo también lo sigo ahí en mis redes sociales, en Instagram lo sigo, me gusta mucho, ¿cierto?, escucharlo. Y este pastor llegó un día su testimonio ahí al correo de La Voz de los Mártires, e incluso hay un libro también y que habla acerca de lo que este pastor hizo. Este pastor se llama el pastor Kim. A lo mejor tú has escuchado el testimonio de él, y es un hombre apasionado con toda su gente. Este pastor existió hace muchos años atrás. A lo mejor no se habla mucho de él. Este pastor existió en Corea del Norte, ¿cierto?, donde el evangelio es totalmente prohibido, perseguido, y es muy difícil poder llegar hoy a ese lugar. Este pastor, en ese tiempo también la iglesia era perseguida en Corea del Norte. Y ellos tenían cultos, ¿cierto?, en lugares muy ocultos, así como en alcantarillados, debajo de puentes, ¿cierto?, en lugares donde estaban vacíos, donde a lo mejor no podían alzar su voz como a lo mejor tú lo estás haciendo hoy en casa, como lo hacíamos antes en la iglesia, ¿cierto?, que podíamos adorar al Señor. Este pastor tenía alrededor de 30, 28 hermanos, en las cuales se reunían así en los lugares oscuros de noche, donde no había mucha gente. Y cuenta la historia que ellos se estaban reuniendo en un servicio, todas las familias completas, con hijos, todo. Y creo que se abrió el techo o el suelo donde ellos estaban haciendo su culto, y los pillan que ellos estaban adorando al Señor. Llegó la policía inmediatamente ahí en Corea del Norte, los tomaron prisioneros, ¿cierto?, y les dijeron que tenían que negar su fe, que si ellos no negaban su fe, todos ellos iban a morir. Entonces les decían, van a negar su fe, van a negar que Jesús es real, que Jesús vive, y la palabra de ellos fue, no
no vamos a negar a Jesús, no vamos a negar acerca de Él. Luego, ellos seguían insistiendo, decían, los vamos a matar a todos, y tomaron a los hijos más pequeños y le pusieron una soga al cuello, ¿cierto? Y le decían a los padres, ahora sí, van a negar a Jesús. Y aquellos que son padres saben ahí en sus hogares de lo que yo estoy hablando, cuando tocan a un hijo de nosotros. Y le decían a ellos, van a negar acerca de Jesús, van a negar su fe. Y dice en la historia, y es tan fuerte, hermano, lo que ocurre ahí, que ellos dicen, no vamos a negar de Jesús. Ellos se acercan a los pequeñitos, ¿cierto? Y le dan un besito en la cara y le dicen, nos vemos en unos minutos en el cielo. Y yo, wow, yo decía, ¿qué? Cuando yo leía el testimonio, yo decía, wow, ¿qué pasó? Tanto amor, tanta pasión que había ahí en su corazón por Jesús. Matan a los pequeñitos y le seguían preguntando, ¿van a negar de Jesús? No, decían ellos, vamos a continuar declarando el nombre de Jesús. Acostaron a todos así en fila y los mataron a cada uno de ellos con su aplanadora, uno por uno. Y allí terminó la historia de estos cristianos, que a lo mejor son cristianos NN y solamente se conoce el nombre del pastor Kim. Pero hay alguien que sí los conoce y que es el Señor, porque su adoración marcó tanto su corazón, ¿cierto? Y hoy yo te quiero invitar a ti a que tú puedas activar hoy tu vida espiritual. El Señor hoy te quiere llevar a que tú puedas dar más allá de lo necesario. A lo mejor estás dando lo justo y necesario. Estás orando lo justo y necesario. A lo mejor si estás leyendo la palabra, si estás orando, pero a lo mejor lo justo y necesario. Y el Señor hoy te dice, yo quiero más. Quiero que des más allá de lo que tú puedes dar. Quiero que des más allá. ¿Cierto? A lo mejor esta mujer podía haberse arrodillado solamente delante de Jesús y haberlo hecho bien. Pero ella trajo más allá, trajo su perfume. Y yo te invito a que hoy tú puedas dar mucho más allá. Si a lo mejor es necesario que hoy despidas un sueño y decirle adiós a un sueño, adiós a un proyecto que a lo mejor hoy te impide que tú des tu adoración por completo, vale la pena hacerlo. Porque el Señor no te pide mucho, te lo pide todo. Y yo te quiero invitar a que tú puedas adorar al Señor y que hoy tu vida espiritual, ¿cierto?, pueda ser una vida apasionada por el Señor. Él quiere que tú te apasiones por Él y puedas entregarlo todo y que puedas marcar el corazón de Jesús, así como lo hicieron, ¿cierto?, esta congregación del pastor Kim con toda su iglesia. Estoy seguro que ellos marcaron el corazón de Jesús con su tremenda adoración. Ellos dieron su vida en adoración por no negar al Maestro, por no negar su fe. Hoy yo te invito a que tú puedas ser una persona, a que puedas marcar el corazón de Jesús con tan solo dar más allá de lo necesario. Y yo te invito a que hoy en tu lugar tú puedas cerrar tus ojos. Y ahí en tu casa, yo te invito a que tú puedas adorar al Señor. No importa lo que diga el resto. Si a lo mejor el resto te está mirando en tu casa, yo te invito a que hoy tú puedas ser una María de Betania, a darlo mucho más allá de lo necesario, a derramar hoy tu vida delante del Señor, porque Él hoy te está pidiendo mucho más de lo que tú puedes dar. Que hoy el Espíritu Santo comience a avivar ese fuego que está en tu corazón, porque el Señor te quiere encendido, no te quiere un poquito así, te quiere completo. Quiere que tu corazón esté ardiendo hoy en llamas por Él, que tu corazón hoy se muera de amor por el Maestro, que tu corazón hoy se derrita por su presencia. Y yo te animo a que hoy tú derrames hoy tu corazón. ¿Qué tal si le dices hoy al Señor con esta alabanza? Hoy traigo mi perfume,